¿Qué? Porque la derecha está unida y la izquierda está desunida. Que ese es otro de los problemas que el PSOE nos tenemos que plantear. ¿Cómo orientamos el futuro? ¿Seguimos solo nosotros o pensamos que tenemos que volver a ser la gran fuerza de la izquierda? Para lo cual hay que hablar con los demás. ¿A usted se lo van a contar? Claro, que tiene a 3 diputados de Izquierda Unida en Extremadura que prefieren que gobierne el Partido Popular, es decir, la derecha o el centro derecha, antes que los socialistas. Sí, y no solo eso, sino que llevamos desde hace un año perdido 50.000 empleos, que es mucho más de lo que se había perdido en los 4 años anteriores, y Izquierda Unida por eso no se sonroja, sino todo lo contrario. Sigue diciendo que si nosotros estuviéramos las cosas irían peor, ¿no? Por cierto, Cayo Lara le ha dicho a Pedro Escobar, tienes que repetir la asamblea. No, ya está decidido, se repite el día... ¿Y hay alguna posibilidad de que ganen los miembros de Izquierda Unida que creen que no deben pactar o permitir el gobierno del PP? Yo tengo un respeto absoluto por la Izquierda Unida como organización. La Izquierda Unida como Parlamento, tengo mis discrepancias porque saben de sobra a estas alturas de la película, estoy absolutamente convencido que podríamos haber hecho otras políticas en Extremadura en este tiempo clarísimamente.